Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Hoy es martes 5 de agosto del 2025 y estamos muy contentos porque hoy inicia una serie de diálogos de la gestión cultural, fruto de un acuerdo de colaboración entre el ITESO, la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Diálogos de la Gestión Cultural. Esta serie de diálogos tiene como nombre Arte, Crisis y Futuro Cultural y está integrado por 12 mesas que semanalmente se estarán realizando a través de esta formidable plataforma de diálogos de la gestión cultural que inició en medio de la pandemia como una gran opción para dialogar, para conocer los planteamientos de muy importantes gestores culturales de toda Iberoamérica, artistas, emprendedores culturales. Y hoy estamos felices de dar inicio a esta serie. Doy la más cordial bienvenida a el doctor Fabián Jiménez Gato y el doctor León Felipe Barrón Rosas, ambos docentes e investigadores de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, al maestro Alfonso Hernández Barba, profesor docente en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, a Berta Cervantes, que nos apoya en la transmisión, la grabación, etcétera, y a nuestro anfitrión, el maestro Sergio Cervantes Quirós. Muchísimas gracias por estar con nosotros y damos inicio con la semblanza de nuestro primer invitado especialista, el doctor Fabián Jiménez Gato. Adelante, Berta, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Quiero, por favor, darle la bienvenida a los maestros, a los directores, perdónenme, a los doctores, perdón, los nervios. Y quiero leer primero la semblanza del doctor Fabián Jiménez Gato. Es doctor en filosofía, es profesor e investigador de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es responsable del Cuerpo Académico Consolidado Antropología del Cuerpo y Cultura Visual, catedrático de la Maestría en Estudios de Género y coordinador del seminario Intersex, dedicado a los estudios críticos intersex. Su especialidad abarca los estudios del cuerpo, estudios visuales, estudios de género, teoría freak y corporalidades disidentes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Berta. Buenas tardes para todas, para todos, para todes. Es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes algunas reflexiones en torno a eh, el arte, las crisis que nos están atravesando en la actualidad y la posibilidad de pensar este tema del futuro, ¿no? El futuro cultural. En esta ocasión, en este primer espacio de diálogo, estaremos participando el doctor León Felipe Barrón Rosas y yo. A mí me tocó iniciar. En un ratito ya vamos a escuchar al doctor León Felipe. Y antes de empezar, quiero volver a darles las gracias a Berta Cervantes, al maestro Sergio Cervantes Quirós, al maestro José Antonio MacGregor Campuzano y al maestro Alfonso Hernández Barba. Va a ser un gusto poder dialogar entre todos algunos temas que en nuestro caso tienen que ver particularmente con las estéticas poshumanas en torno al futuro, ¿no? Hoy nos parecía una buena excusa para presentar un libro que se publicó el año pasado,
Es un libro que coordina el doctor León Felipe Barrón Rosas. Él es el coordinador, es un libro colectivo que se llama Estéticas Poshumanas. Este libro es el resultado de el trabajo, una serie de proyectos de investigación del cuerpo académico Antropología del Cuerpo y Cultura Visual, donde en este cuerpo académico estamos trabajando una serie de profesores de la Facultad de Artes, el doctor León Felipe Barrón Rosas, pero también la doctora Alejandra Díaz Cepeda, también está la doctora Silvia Ruiz Trejallo, y estamos trabajando principalmente en un intento de abordar el tema del cuerpo en la cultura visual y en el arte contemporáneo. Entonces, este libro, Estéticas Poshumanas, tiene que ver principalmente con el tema de la corporalidad. Cuando en los 80s y en los 90s, en pleno debate modernidad-posmodernidad, empezamos a hablar de una serie de crisis. Estas crisis, ustedes saben, afectaron prácticamente todos los ámbitos de la producción cultural, ¿no? Hablábamos del final de la historia, del final del proyecto moderno, de la crisis de la modernidad como proyecto ilustrado, y uno de los temas que empezó a aparecer con mucha fuerza era la problemática de lo corporal. ¿Cómo vamos a entender el cuerpo en el contexto de una serie de transformaciones culturales que se dan sobre todo a finales del siglo XX y que sus repercusiones nos siguen afectando hasta nuestro presente? Entonces, Estéticas Poshumanas, este libro que les digo es el resultado de un trabajo de investigación colectiva del cuerpo académico, pero que también involucra otros investigadores, tanto de la Universidad Autónoma de Querétaro como de otras universidades, tanto nacionales como extranjeras. Tiene que ver sobre todo con esta pregunta por el cuerpo en el contexto de lo poshumano y cómo podemos pensar nuestra propia corporalidad en este registro de lo poshumano. De hecho, eh, ustedes saben, hay una exposición en los 90s que se llama Posthuman, lo poshumano, que tiene como centro las transformaciones que afectan las corporalidades, sobre todo en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué transformaciones? Sobre todo transformaciones que tienen que ver con la articulación cuerpo y tecnología, ¿no? Todo este tema de lo virtual, de los cuerpos pantallizados, de la relación también cuerpo-tecnología a partir del desarrollo de la tecnología biomédica, eh, la cirugía cosmética. Es decir, hay un montón de transformaciones que van a tener que ver con pensar nuestros cuerpos ya no solo desde la naturaleza, sino también la cultura. El cuerpo eh, pareciera que sobre todo desde los estudios del cuerpo se empieza a conceptualizar desde la antropología del cuerpo, la sociología del cuerpo, la historia del cuerpo, no únicamente como un fenómeno biológico, sino sobre todo como un fenómeno cultural. Es decir, el cuerpo sería una suerte de materialidad semiótica, donde sí hay una materialidad en nuestros cuerpos que tiene que ver con su fisiología, pero también hay un
proceso muy importante de construcción cultural del cuerpo, que uno puede decir que se ha venido dando desde tiempos inmemoriales, eso es cierto, pero se agudiza sobre todo con la revolución tecnológica y digital a finales del siglo XX, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, este libro del que ya nos va a hablar con más profundidad el doctor León Felipe, un poco intenta problematizar el cuerpo desde también su dimensión estética. ¿Qué pasa con los cuerpos en la cultura visual, en el arte contemporáneo? Uno podría hablar también de las estéticas poshumanas también como soma estéticas, como estéticas del cuerpo, porque yo creo que a la hora de pensar lo poshumano, necesariamente tenemos que pensar en el cuerpo poshumano. ¿Y qué es el cuerpo poshumano? Es finalmente todo cuerpo modificado tecnológicamente, ¿no? Un poco este espacio de diálogo virtual, un poco respondió también al aislamiento producido por la pandemia y como una forma de tender puentes, establecer diálogos, y en buena medida superamos el confinamiento a partir de las vacunas contra el COVID. Esas vacunas también modifican nuestros cuerpos. Es decir, todos nuestros cuerpos que en una de esas generaron ciertas defensas ante la pandemia a través de campañas de vacunación, son también, en cierto sentido, cuerpos poshumanos, ¿no? La respuesta natural del cuerpo no permitía enfrentarnos a la enfermedad y necesitamos de la ayuda de vacunas para hacer frente al COVID, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos hablar de cuerpos poshumanos pospandémicos, ¿no? Pero finalmente los cuerpos que pasan por la profilaxis, las vacunas, cuerpos que en una de esas recurren a antibióticos para curar, digo, una infección o cuerpos que son intervenidos en términos también de prótesis, ¿no? O de un marcapasos que hace que nuestro corazón palpite, ¿no? Ayudado por un artilugio tecnológico, esos también son cuerpos poshumanos, ¿no? Como que la idea aquí es pensar el cuerpo poshumano no como algo que podríamos encontrar en una película de ciencia ficción así muy futurista, así, no sé, saliendo Robocop o Terminator o algún personaje así, sino que nuestros cuerpos, nuestras corporalidades, ya son corporalidades poshumanas, ¿no? En una de esas, si tenemos un problema, no sé, de hipertensión, ¿no? De presión arterial y tomamos medicinas para regular nuestra presión arterial, ese cuerpo también funciona en el registro de lo poshumano, ¿no? Es decir, lo poshumano implicaría que el cuerpo está pensado no desde su naturaleza, sino sobre todo a partir de su modificación cultural, tecnológica, farmacológica, quirúrgica, hormonal, etcétera, ¿no? Entonces es un poco como pensar los cuerpos en el contexto de nuestro presente como cuerpos sujetos a una serie de modificaciones. La propia relación de nuestros cuerpos con la tecnología, ¿no? Este es un ejemplo de todo ello. Nos permiten ahora reunirnos a distancia, ¿no? Cosa que era
impensable para el cuerpo en su dimensión material, ahora podemos estar reunidos compartiendo un tiempo, que el tiempo sí es el mismo, pero el espacio es muy diferente. Esa idea de que el encuentro involucraba tiempo y espacio, ahora parece que lo que estamos compartiendo aquí, aparte de una pantalla, es un tiempo compartido. Si bien podemos estar espacialmente ubicados a muchísimos kilómetros de distancia. Y creo que eso también tiene que ver con esta experiencia de un cuerpo que trasciende esta dimensión de lo inmediato, ¿no? Como que la propia fenomenología de nuestros cuerpos va a ser diferente porque va a estar articulada cada vez más por las pantallas, ¿no? Entonces esta cuestión del aquí y ahora un poco como que se ve modificada. Entonces, les decía, eh, este libro, Estéticas Poshumanas, se ubica un poco como en el registro de lo que Richard Schusterman llamó la soma estética, donde el cuerpo se conceptualiza como un espacio de experiencia y sensibilidad, pero un espacio de experiencia y sensibilidad ahora atravesado por tecnologías que lo reconfiguran radicalmente y nos obligan a abandonar posturas esencialistas del tipo de aquellas que apelan al cuerpo natural, ¿no? Al cuerpo entendido como pura naturaleza o a la propia dicotomía naturaleza-cultura. Yo creo que tenemos que empezar a pensar como otros modelos interpretativos para pensarnos más allá de esta dicotomía naturaleza-cultura, porque creo que hoy, y eso lo saben todos los que se dedican a la gestión cultural, hay una articulación cada vez más íntima entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Y no necesariamente las vemos en términos de dicotomías o de relaciones jerárquicas u opuestas, sino que intentamos integrar la naturaleza con la cultura. Todo esto que les decía de la suma estética, en el libro también se aborda un poco desde lo que algunos autores, siguiendo a Foucault, llaman la estética de la existencia. ¿Y qué es la estética de la existencia? Es pensar los modos de subjetivación a partir de procesos de corporización que tienen que ver con subjetividades corporizadas, ¿no? Creo que otro aspecto interesante a la hora de pensar el cuerpo en la cultura contemporánea es pensar el cuerpo no a partir de este dualismo cartesiano mente-cuerpo, ¿no? Como si por un lado estuviera nuestra subjetividad y por el otro lado estuvieran nuestros cuerpos, sino pensar a nuestros cuerpos, a nuestras corporalidades, también como espacios de subjetividad, ¿no? Y como parte de procesos de subjetivación. Eso también es algo que se explora un poco en este libro, en diferentes capítulos. También se trabaja mucho esta tensión entre prácticas y representaciones corporales, ¿no? Que son como dos aspectos muy importantes a la hora de pensar el cuerpo en nuestra cultura. Eh, También hay una tensión ahí muy fuerte entre los cuerpos normados y lo que Rosemary Garland Thompson llama los cuerpos extraordinarios, que serían estos cuerpos que de alguna manera se salen de la norma, ¿no? O no ocupan ese lugar
como de este cuerpo idealizado de la modernidad, muy al estilo de El hombre de Vitruvio. ¿Se acuerdan, no? El hombre de Vitruvio, que es como este ideal, ¿no? Vitruviano del cuerpo. Y finalmente, los cuerpos, desde su complejidad, muchas veces exceden estos modelos como de normalidad vitruviana, ¿no? Entonces, también el libro explora esos cuerpos otros que en realidad son nuestros cuerpos, ¿no? No son los cuerpos otros, sino que en realidad también hay que pensar las diferencias como diferencias encarnadas. Solo me voy a detener un poquito para darle la palabra a León y ya poder iniciar el diálogo, luego de la intervención de León. Detenerme un poquito en la portada del libro. La portada es eh, de un artista, de un pintor, Aniel Fonseca, un artista mexicano que ha explorado la corporalidad poshumana en su obra pictórica. Una de sus exposiciones llevó por título No sabemos lo que puede un cuerpo que no puede, jugando un poco con este cruce entre la cita de Spinoza y el tema de las capacidades y las discapacidades, ¿no? Que también es un tema que se aborda en el libro, ¿no? Esta tensión entre salud, enfermedad, capacidad, discapacidad en el registro de lo poshumano, ¿no? Entonces, les digo, el libro eh, reúne una serie de ensayos de diferentes investigadoras, investigadores. Tiene un ensayo muy bueno, introductorio, escrito por León Felipe, que es el editor del libro. Luego hay un texto sobre la cirugía cosmética, las Barbies humanas y la posbelleza, que es un texto escrito por una investigadora, una antropóloga feminista de la UAM Xochimilco, que acaba de recibir la distinción en el Sistema Nacional de Investigadoras, Investigadores como investigadora emérita. Acaba de recibir la distinción como investigadora emérita y es una investigadora que ha estado trabajando con nosotros desde hace muchos años en el cuerpo académico. Luego hay un texto mío sobre las corporalidades intersex, también conceptualizadas desde el registro del lo poshumano. Un texto sobre la monstruosidad en la obra de Paul Preciado y su relación también con Heidegger y el aceleracionismo. Seguimos con un texto crítico acerca de algunas ideas de Braidotti sobre lo poshumano desde un acercamiento psicoanalítico. Posteriormente tenemos un análisis muy incisivo de la ficción especulativa trans a cargo de la doctora Jovan Guerrero McManus, que es una investigadora de la UNAM que se especializa sobre todo en filosofía de la ciencia. Luego tenemos todo un trabajo en torno a la fabulación especulativa, eh, como una crítica también al antropocentrismo desde una posición antiespecista en el ensayo de la doctora Carla Suárez. Luego un análisis de la novela Kentuckys de Samantha Schweblin a cargo del doctor León Felipe, un análisis, una lectura poshumanista de la obra de un artista brasileño muy, muy interesante, Eduardo Kac, que es como un pionero en el bioarte y en lo que luego se dio a conocer como arte
poshumano, ¿no? Entonces también tenemos un ensayo muy interesante sobre Eduardo Kac y el trabajo de Kac como una exploración desde el arte de las relaciones interespecie, en la relación entre animales humanos y animales no humanos, ¿no? En este ensayo. Luego, me estoy yendo muy rápido para no abusar de su tiempo y de su amabilidad. Otro texto muy interesante sobre la animalidad en la cultura popular a cargo de la doctora Silvia Ruiz Trejallo, un análisis desde una mirada etnográfica a todos estos procesos de eh, transitividad entre lo humano y lo animal desde una mirada etnográfica a partir de un análisis del nahualismo en la Sierra Gorda. Este es un texto escrito por un antropólogo, por el doctor Alejandro Vázquez, que es un profesor de la Facultad de Filosofía, pero que también ha venido colaborando también con nuestro cuerpo académico. Luego un ensayo de Gaby Balcarce a propósito de toda esta relación, de nuevo, entre lo humano y lo no humano. Y ya para cerrar el libro, lo cierran dos ensayos, un ensayo de la doctora Eva Fernández a propósito de la relación entre nuestros cuerpos y los cuerpos de agua, ¿no? La relación entre el cuerpo, la naturaleza, pero en particular el agua como una parte esencial de la vida y de la naturaleza a partir de un análisis y una serie de propuestas artísticas que exploran esta relación entre los seres humanos, la naturaleza y el agua. Y el libro cierra con cantos cenobinarios, que es una especie de manifiesto poshumano de un artista queretano que se llama Leche de Virgen. Y ese sería como el cierre del libro. Entonces, les invito a revisar el libro, leerlo, porque creo que es un libro que más que resolver la cuestión de las estéticas poshumanas, abre todo un abanico de preguntas, problematizaciones, líneas de discusión en torno a la estética poshumana y en particular la corporalidad poshumana en nuestra cultura visual. Eh, yo dejaría por aquí mi intervención para cederle la palabra al doctor León Felipe. Gracias. Muchas gracias. Voy a ahora a leer, por favor, la semblanza del doctor Leo Felipe. Él es doctor Leo Felipe Barrón Rosas, doctor en Letras Latinoamericanas y maestro en Letras Mexicanas por la UNAM. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro e integrante del cuerpo académico Antropología del Cuerpo y Cultura Visual. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil PRODET. Su trabajo académico se centra en la literatura latinoamericana, la teoría literaria y las teorías estéticas y críticas de los siglos XX y XXI, con especial interés en el barroco, el neobarroco, lo político y el cuerpo en la literatura. Actualmente su investigación explora cómo el arte y la literatura latinoamericana dialogan con el cuerpo y lo político, temas clave para reflexionar sobre estéticas poshumanas en el contexto cultural contemporáneo. Bienvenido. Hola, buenas noches a todos los presentes. Bueno, antes de seguir abonando a todo lo que nos comentó el doctor Fabián, agradecer la invitación de poder estar aquí
hablar algunas ideas sobre lo poshumano, el poshumanismo y lo que podríamos considerar como estéticas poshumanas, ¿no? Eh, Podemos iniciar un poco la idea con una obra, un libro que no tiene mucho, que fue publicado de Franco Berardi, que se llama Fenomenología del fin. En ese libro, Franco Berardi dice que él percibe una mutación eh, antropológica, ¿no?, en la sociedad en general, y esa mutación la percibe en relación con la tecnología. Es decir, que la tecnología en relación con el hombre está modificando también al hombre. Hay un punto en que esa tecnología no solamente es una herramienta para el hombre, sino que también empieza a modificar al hombre, a su subjetividad, sus corporalidades, sus formas de relacionarse socialmente. La cuestión aquí es que Berardi lo ve con un tinte bastante negativo, porque considera que esa mutación antropológica en realidad está llevando a que se vaya reduciendo las posibilidades del hombre, del humano, de lo estético y de la percepción. ¿Por qué? Porque la tecnología y su aceleración lo que hace es que la relación con el otro sea cada vez más fugaz y que siempre esté mediada de un modo en el que se transforma esta relación a como anteriormente se daba. Más allá de la posición un tanto pesimista de Berardi, vamos a pensar que en ese sentido el poshumanismo, que ahorita lo voy a poner como algo, como si fuera una única cosa, en realidad viene a plantarse en nuestro tiempo como una discusión bastante amplia de muchos temas, por eso hubieron tantos temas en el libro, ¿no? En el libro van a encontrar sobre los animales, sobre las plantas, sobre otro tipo de elementos que antes no interesaban mucho ni en la filosofía, ni en la historia, ni en la crítica de arte, como puede ser el agua. Hay otros temas de la relación entre humano y máquina, la relación en la modificación de las corporalidades gracias a las tecnologías, etcétera. Esto puede parecer como muy amplio, de repente lo poshumano. Hay varias autoras, autores que abordan el concepto de lo poshumano y que vamos a encontrar en relación a otros conceptos que de repente se confunden, se parecen en toda esta discusión. Es difícil muchas veces distinguir entre uno y otro. Por ejemplo, poshumanismo, transhumanismo, ahumanismo, antihumanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Quien hace digamos, un mapeo bastante interesante para tratar de ubicar cada uno de ellos es la filósofa Francesca Ferrando en un libro que recientemente se tradujo al español, que es Poshumanismo filosófico. Y es precisamente con este libro con el que inicio la introducción del libro de Estéticas Poshumanas, tomando una frase de ella que dice: el poshumanismo es la filosofía de nuestros tiempos. ¿Mm? O es la filosofía de nuestro tiempo. Y uno de repente puede como quedar un poco sorprendido porque uno considera, tiene de repente la idea de que lo poshumano tiene que ver con los avances tecnológicos. Y por ejemplo, un libro que se llama Lo poshumano de Rosy Braidotti, ¿no? En la edición de Gedisa, por ejemplo, tiene en la portada, ahorita que también Fabián hablaba de portadas de los libros, tiene de portada, por ejemplo, un robot. Entonces, muchas veces en el tema del lo poshumano se considera que lo poshumano tiene que ver con los robots y con algo que va a pasar, ¿no? En un tiempo en el que a lo mejor ya no estamos vivos, ¿no? Pero curiosamente, Francesca Ferrando dice: el poshumanismo es la filosofía de nuestro tiempo. Y aquí empieza la complejidad, ¿no? La gran pregunta es: ¿cuál es nuestro tiempo? ¿O cuál es ese tiempo al que está haciendo referencia Francesca Ferrando, ¿no? Primero, ese tiempo
que es el nuestro, ese tiempo compartido que también decía Fabián, compartimos un tiempo, compartimos un espacio, es el tiempo de una crisis civilizatoria, donde hay un agotamiento de modelos del modelo moderno capitalista que ha llevado precisamente a una devastación, a, por ejemplo, la extinción masiva de especies, a cada vez más este distanciamiento, como lo menciona Franco Berardi. Es decir, esta crisis social, esta crisis climática, esta crisis que lo que ha llevado derivado es a una idea que también tiene ya un tiempo, es la idea del antropoceno o capitaloceno. Ese es nuestro tiempo, ¿no? Un momento en el que ahora se ha verificado la capacidad que ha tenido el hombre también para modificar nuestro entorno. Es una etapa en realidad de crisis, ¿no? Y lo hemos visto aquí en Querétaro, cada año el calor es todavía más fuerte, las lluvias son más intensas. Ese es nuestro tiempo, es un periodo de crisis. Y aquí la cuestión sería, bueno, ¿y quién es ese poshumano? Si ya definimos ese tiempo o este nuestro tiempo, ¿quién es ese poshumano? ¿A qué se refiere con ese poshumano? Igualmente, el post a veces puede resultar bastante engañoso, ¿no? Así como se ha hablado de posmodernidad, ¿no? Y que de repente pudiera sonar como que ya estamos más allá de la modernidad, lo cual es, pues no es correcto, no es exacto, ¿no? O cuando se habla de poscolonialidad o poscolonialismo, como si ya hubiéramos estado o estamos en un tiempo fuera de las relaciones coloniales, tampoco, ¿no? El poshumanismo tampoco lleva la idea de ese post de que ya no somos, digamos, humanos, ¿no? Como si ya fuera otra cosa completamente. Más bien aquí, ese post, de alguna manera, viene a todavía poner en una crisis mayor a la noción, concepto de lo humano, ¿sí? Ahora la pregunta también sería, ¿qué humano es el que entra en crisis? Digamos, ¿es el humano en tanto especie humana? No, en realidad no es en tanto especie humana, sino más bien una figuración, ¿no? Que ha creado también cierta sector de la humanidad y que lo ha convertido como la imagen del hombre, ¿no? Del humano y que se ha vuelto la dominante, ¿no? Esa imagen de lo humano es lo que entra ahora en crisis, se pone bajo sospecha, porque es precisamente este humano el que ha llevado a esa crisis en la que nos encontramos en nuestros tiempos. Digamos, ese humano es el que está llevando a esa crisis, pero no como especie humana, ¿no? Sino cierta noción también de lo humano. Esa noción de lo humano que se ha construido a través de siglos dentro de la modernidad, a través de los intelectuales, a través de filósofos, a través de artistas que han representado qué es lo humano, qué se debería entender por lo humano. Bueno, eso es lo que entra en crisis en la actualidad, ¿no? Ese humano se ha definido bajo ciertos valores que han tratado de indicar cuáles son los límites de lo humano para poderlo definir. Es decir, lo que podríamos señalar como lo propio de lo humano o lo propio del hombre, lo propio de lo humano, qué es lo que nos hace ser humanos. Y cuando empezamos a hacer una revisión de qué ha sido históricamente lo que el propio hombre se ha asignado como las características estrictamente del humano, vemos que esas características son completamente arbitrarias para este momento, ¿no? Inalcanzables, pero que lo peor de todo es que esos límites del humano, lo único que han hecho es que dentro de la especie humana se considere que hay humanos superiores, humanos menos humanos. Es decir, si nosotros vamos a ver un poco en la obra de Kant o de Hegel, cuando hablan, por ejemplo, de África, ¿no? Y de los esclavos negros, ahí nos vamos a dar cuenta que no están pensando que el esclavo africano es igual al europeo. Es decir, hay una gradación del humano donde se considera que algo es menos humano, alguien es el ejemplo de lo humano
Y bueno, ese es el humano que entra en crisis, es un modelo que ha sido representado estéticamente y que a través de su definición, de su propia definición, también ha definido la relación con el resto de los entes en el mundo, ha definido su relación con los animales. Es decir, ese humano se ha definido antropocéntricamente, se pone en el centro, en relación a otras especies. Por eso el poshumanismo crítico, el poshumanismo filosófico, va a tratar de pensar de otra manera esta relación con los animales, de un modo en el que se critica esa relación ética que ha surgido desde los mismos humanismos, ¿no? El humanismo, el antropocéntrico, ha dicho los animales son inferiores. Hay humanos que no son tan humanos, los animales son inferiores, las plantas son inferiores. Y de alguna manera nosotros podemos evidenciar eso tanto en el interés de la filosofía, pero también en el interés del arte por representar, ¿no? Ciertos temas, ¿no? El humano es el centro. Entonces, ¿quién es ese humano al que se critica? Es este humano que se ha construido durante la modernidad, durante varios siglos, y que ahora entra precisamente en crisis. Ese modelo representado por ese humano, les digo, pues de alguna manera limitaba, excluía a otros seres, a otras corporalidades, porque ese humano además tenía cierta corporalidad, una corporalidad muy definida. Les voy a poner nada más este ejemplo. En algún momento, Hegel, en las lecciones sobre la filosofía de la historia universal, recurriendo a las naturalistas del siglo XVIII, consideraba y decía, es que los hombres en América son, además de ser menores en su actitud, en su carácter, son menores de estatura. Es decir, no responden fisiológicamente a lo que en realidad debería ser el humano, ¿no? El hombre, superior, básicamente. Claro, en ese sentido, muchas corporalidades quedaban de fuera y se veían como corporalidades monstruosas, corporalidades que no pertenecían a este modelo. Y en ese sentido podemos decir, bueno, así podemos pensar que los cuerpos poshumanos siempre han estado, ¿no? El cuerpo poshumano no es algo que va a venir después, sino es algo que ya está aquí. Por eso Francesca Ferrando va a decir, el pensamiento poshumano es el pensamiento de nuestros tiempos. Bueno, eso es algo que pongo un poco en la introducción del libro, además de otras problemáticas que están ahí, y la relación con la crisis, ¿no? Con el futuro, también es muy importante en el poshumanismo, porque el poshumanismo también nos lleva a plantear una crítica a la temporalidad que ha construido ese humano. Nuestra forma de ver el tiempo es una construcción también como un régimen de historicidad que nos hace pensar que está el pasado, el presente y el futuro, y que el futuro es algo que va a venir, que está enfrente de nosotros, y el pasado algo detrás. En esta idea, el futuro ya está aquí, ¿no? El futuro está en el presente, pero también el pasado, dotando de sentido también nuestro presente y en una relación hacia el futuro. Por lo tanto, el poshumanismo también conlleva una visión diferente de una temporalidad, ¿no? Ahora, una de las cosas, y con esto cierro, creo que ya me estoy pasando un poco del tiempo, es que dentro de esta temporalidad o visión temporal, de este régimen de historicidad, también de la modernidad, de este humanismo, este, el poshumanismo, a diferencia del transhumanismo, no va a pensar en un fin al que hay que llegar, ¿no? A diferencia, el transhumanismo considera que su eje rector es el mejoramiento humano y por lo tanto va a utilizar la tecnología y todos los recursos a su alcance para mejorar genéticamente, ¿no? A ese humano. El poshumanismo no va por ahí, no piensa en términos de mejoramiento humano. En todo caso, el poshumanismo pensaría el uso del conocimiento científico y tecnológico en pos de tratar de reparar el daño que ese humano ha hecho al entorno, ¿no? No para mejorarse a sí mismo.
¿sí? Que es un poquito sería, y con eso termino, la idea también de seguir con el problema de Donna Haraway, ¿no? Por ahí iría. Entonces, bueno, espero haber ampliado las ideas que Fabián estuvo aquí comentando y bueno, si hay alguna pregunta, duda, pues continuamos. Muchas gracias. Muy bien, pues increíbles reflexiones, planteamientos, para muchos nos son muy novedosos, muy provocadores, de nuevas reflexiones y antiguas reflexiones entre lo humano y la naturaleza, que había esa separación como si nosotros no fuéramos naturaleza, en fin, desde esas hasta tantas que nos han compartido. Celebro también que en este foro se encuentren personas y alcanzo a identificar personas de Zacatecas, de Guadalajara, de Veracruz, aquí muchos de Querétaro. Así que, pues se ha convocado muy interesante, de manera muy interesante a este grupo de participantes que, pues compartimos este tiempo, este espacio, esta fogata virtual alrededor de la cual podemos escuchar la palabra de alguien. Le voy a pedir al maestro Alfonso Hernández Barba, del ITESO, si es tan amable de compartirnos algún comentario, algunas preguntas. Las personas que quieran hacer alguna pregunta, por favor, háganlo en el chat, que ya Berta recuperará aquellas que, para que al final se las haga llegar a nuestros invitados. Adelante, Alfonso, por favor. Y antes, por favor, nos dejan en el chat dónde conseguir ese libro, porque yo creo que ya la expectativa ha quedado muy, muy rica para invitarnos a su lectura. Adelante, Alfonso. Gracias, José Antonio. ¿Me escuchan? Perfecto. Entonces, eh, bueno, me encantó las dos exposiciones, me parecen muy provocadoras. Creo que nos invitan a profundizar más adelante y a darle vueltas a estas provocaciones que, para mi gusto, me parece de veras altamente estimulante esa visión hacia el pasado, esa perspectiva histórica respecto de cómo mirar el cuerpo, porque pues el cuerpo siempre se ha intervenido desde diferentes estéticas, ¿no? Desde siempre, desde pintarlo, desde modificar la oreja, desde modificar etcétera, ¿no? Pero esa perspectiva hacia el pasado que ustedes la anclan en el presente, en un presente dinámico, a mí me gustaría que le agregaran un poquito más del futuro, como dice el título, hacia dónde apunta si ustedes quisieran especular y con toda libertad continuar con sus ideas, que nos compartieran cómo lo ven ustedes el futuro, hacia dónde apuntan las modificaciones que en el presente tienen sus propias características muy distintas de las del pasado, como ya bien lo citó Fabián en su exposición, pero por ahí me interesa mucho, ¿no? Y otra pregunta sería, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la gestión cultural? Va a ser muy rico también que ustedes nos regalen alguna reflexión al respecto. ¿Cómo ayuda toda esta recuperación, toda esta mirada hacia las subjetividades corporizadas, como bien quedó expuesto? ¿Qué tiene que ver eso con la práctica de la gestión cultural? Vinculado a la estética, desde luego, pero no nada más. ¿Cómo le puede servir esto a los gestores, a las y los gestores culturales en su propia práctica? ¿Ustedes qué imaginan, qué alcanzan a apuntar por ahí? Y bueno, me callo porque luego ya iba a abrir una tercera que tenía que ver con los binomios de Erickson y Giddens respecto de autonomía, vergüenza, iniciativa, culpa, confianza, desconfianza, pero creo que esto nos puede dispersar un poco. Mejor me quedo con las dos primeras.
Muchas Adelante. gracias, Alfonso. Doctor Fabián, doctor León Felipe, quien guste intervenir. Eh, sí, digo, las dos intervenciones dan para muchísimo, Alfonso, muchas gracias por compartirlas. Sí, el tema del futuro creo que desde justamente la filosofía poshumana nos invita a intentar pensar mundos más justos y más inclusivos, ¿no? Siento que uno de los problemas del proyecto moderno, del proyecto ilustrado, entendido también como un proyecto civilizatorio y colonizador, es que ha dejado a muchísimas personas fuera, ¿no? Hay como ciertos ideales de lo humano que lo que han generado, un poco como comentaba León Felipe, ha sido muchísima discriminación y muchísima violencia, ¿no? Y violencia simbólica, pero también violencia material, ¿no? Entonces, creo que también lo poshumano nos invita a reflexionar sobre un horizonte, un futuro un poco más humano, ¿no? Aunque sea como un poco paradójico, ¿no? Hablar de un futuro más humano en el contexto de lo poshumano. Creo que es un poco pensar cómo eh, el proyecto moderno, humanista, ha generado formas inhumanas de humanización, ¿no? Hay como una especie de violencia que se ejerce sobre lo humano para hacerlo entrar como en ciertas categorías que definen lo humano, ¿no? Esto lo vemos en muchos registros, ¿no? Uno podría decir que, por ejemplo, desde el arte feminista es un intento de pensar lo humano más allá de una mirada patriarcal donde es predominantemente lo masculino lo que impera, ¿no? Entonces, cuando las feministas le apuestan por generar representaciones y autorrepresentaciones de lo humano, pero recuperando el cuerpo femenino, pero también la mirada femenina, es un poco como enfrentarse a esta mirada patriarcal, ¿no? En el arte, pero también en la cultura, en la sociedad, ¿no? Y así como eso, uno podría seguir pensando como eh, muchas de nosotros, como que en una de esas no entramos como en esta lógica de lo humano por cuestiones de identidades sexogenéricas o cuestiones corporales. Y yo creo que todas estas reflexiones apuntan a eso, ¿no? A pensar lo humano de una manera mucho más expansiva y mucho, eh, y si se quiere, múltiple, ¿no? Porque al final estos ideales de lo humano definitivamente generaron históricamente muchas violencias y muchas formas estructurales de opresión a la diferencia. Y creo que lo poshumano es un poco una invitación a pensar eso, futuros mucho más diversos, mucho más complejos, ¿no? Esta recuperación de esta frase, ¿no? De no sabemos lo que puede un cuerpo, ¿no? No sabemos las potencialidades, ¿no? Que están ahí en nuestros cuerpos, en nuestras subjetividades, en nuestro deseo, ¿no? Entonces, creo que pensar formas también de pensarnos más allá, por ejemplo, del racismo, de la eugenesia, del capacitismo, del sexismo, del endosexismo,
en fin, son como invitaciones que siempre están presentes en lo poshumano y yo creo que eso, a mí que me tocó vivir el debate modernidad, posmodernidad en mis tiempos de estudiante de filosofía en Uruguay, allá por los noventas, ¿no? Porque ustedes saben, llegó un poco tarde al menos a Sudamérica el debate modernidad-posmodernidad, no llegó tanto en los ochentas, sino como una década después, en los noventas. Y yo cuando estaba estudiando filosofía y me enfrenté un poco a ese debate modernidad-posmodernidad, muchas veces el debate era como muy desesperanzador, ¿no? Era como un poco una especie como de nihilismo nietzscheano, ¿no? Y un poco como esta lógica del no future, ¿no? El no futuro, ¿no? La muerte de Dios, el fin de la historia, la muerte del hombre, esto y lo otro. Y creo que el poshumanismo filosófico, no el transhumanismo, como bien señalaba León, pero el poshumanismo sí nos invita a pensar esta crisis, pero también a partir de lo que Rossi Braidotti llama las políticas afirmativas, ¿no? Y estas políticas afirmativas tienen que ver sobre todo con explorar alternativas críticas y creativas para pensar de otro modo nuestro presente y nuestro futuro más inmediato, ¿no? Sobre todo a partir de eh, como ciertos aprendizajes de la sensibilidad que nos permitan también abrirnos a la diferencia y a la multiplicidad y a la complejidad, ¿no? Como que hemos estado acostumbrados a pensar el mundo desde dualismos, desde dicotomías o en términos así como muy como antagónicos. Y creo que el pensamiento de la complejidad intenta integrar un montón de variables, ¿no? Y pensar también la cultura desde la complejidad y no desde maniqueísmos en términos de blanco y negro, ¿no? Y creo que eso sí implica aspectos conceptuales, eh, categorías de análisis, modelos heurísticos, interpretativos, pero también implica un aprendizaje en términos de la sensibilidad, ¿no? Tenemos que en el registro también de los afectos, de la sensibilidad, abrirnos también a cierta incertidumbre, ¿no? Porque el poshumanismo nos invita a aceptar la incertidumbre y no intentar reducirla a una especie como de receta para, ¿no? Para volver a poner las cosas en, en su lugar, ¿no? O en un supuesto orden, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, ¿no? El poshumanismo nos invita a pensar el futuro, pero también desde las éticas de la incertidumbre. No sabemos qué va a suceder y en una de esas está bien que no sepamos lo que va a suceder, ¿no? Quizás eso también tenga que ver como con este descentramiento, ¿no? Ya no intentar tener como todo bajo control, sino abrirnos a la incertidumbre, ¿no? Sí, Sin descuidar también dimensiones éticas o de justicia que son súper importantes, pero sí abrirnos a esta incertidumbre. gracias, doctor. Hay una pregunta de Ámbar Casas que se la dirigiría, si le parece bien, al doctor León Felipe, y que dice, ¿de qué manera podríamos evitar caer en la trampa del exotismo, la folclorización de los cuerpos cuando hablamos de estéticas poshumanas? ¿Y hasta qué punto estas estéticas cuestionan las relaciones de poder?
¿Hasta qué punto lo tradicional y lo futurista terminan reforzándose como categorías naturalizadas? Gracias por la pregunta. Claro, se nos lleva a una problemática, es decir, como desde, en todo caso, desde una posición muy humanista, se podría empezar a hablar sobre el monstruo, los cuerpos monstruosos o todo aquello que no ha entrado dentro del humanismo, que precisamente lo único que haría es establecer otra relación ahí de poder y de dominación. Creo que un punto importante del poshumanismo es que el poshumanismo, una de las cosas que hace, o dentro de todas las cosas que recoge, es la idea de pensar el espacio de enunciación desde donde se habla sobre el otro, ¿no? En ese sentido, creo que el poshumanismo lo primero que haría es criticar esta idea, a ver, desde dónde estás hablando otra vez sobre el otro, ¿no? Para no exotizarlo, ¿no? Este, considerar hasta qué punto nuestra visión, también como críticos del arte, parte de una visión humanista y que reproduce estos sesgos que al final terminan excluyendo a los otros o produciendo esas formas de dominación. Yo creo que el poshumanismo también funciona como una herramienta para plantear, reflexionar cómo no caer o posibles salidas. Tomando en consideración, como dice Fabián, el poshumanismo nunca nos va a hablar de certezas tal cual, ¿no? Sino de la necesidad de plantear las cosas de otro modo, porque el modo en el que lo hemos hecho nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Ya no veo alguna otra pregunta, de modo que si te parece bien, Sergio, maestro Sergio Cervantes, el director de diálogos de la gestión cultural, pues hacer uso de la palabra. Pues mira, puedo decir, nos dejan realmente con muchísimas preguntas y muchísimas pocas respuestas que uno mismo le puede dar, ¿verdad? A este diálogo. Preguntaba Alfonso sobre el papel del gestor cultural de hoy en adelante. Pues precisamente estos diálogos son para que el gestor cultural encuentre nuevas formas de hacer y de ser en las cosas que él está trabajando. Explore cómo el pensamiento humano y las nuevas tecnologías están transformando el arte, las formas de habitar el mundo y las prácticas culturales. Yo creo que invitar a ellos, a los gestores, a imaginar futuros, no ya exclusivos de la cultura, sino parte ahora de una red muy amplia de inteligencia y tecnología. Yo creo que ese es un punto de partida para todos nosotros, ¿no? Abrir nuestro pensamiento, como lo decían hace un momento exactamente, y ver el futuro ya de otra manera. Yo creo que hasta ahí me quedaría porque pues el tiempo ya nos comió, ya son las 8:10, y pues nada más agradecerle a todos ustedes su participación. Gracias, Sergio, nuestro querido anfitrión de diálogos de la gestión cultural. Alfonso. Más que hablar yo, me gustaría, así como que hablaran nuestros dos ponentes, un cierre cada uno de 30 segundos, algo breve, pero ¿qué nos regalarían como para cerrar después de esta experiencia de diálogo aquí entre nosotros y que ser texto audiovisual que seguirá siendo revisado en el futuro por otras personas? Bueno, no me queda más que agradecer
la escucha, el intercambio, el diálogo. Me parece que estos espacios son fundamentales, ¿no? Estos espacios de diálogo, intercambio y nada, agradecerles muchísimo la posibilidad de encontrarnos aquí un rato, compartir algunas ideas y seguir abiertos a el diálogo, ¿no? En un futuro, en un nuevo ciclo, podremos seguir tal vez profundizando algunas ideas y nada, muchas gracias. Sería todo por mi parte. Agradecerles. Bueno, agradecer igualmente y intentar responder quizás esa pregunta que se quedó por ahí con la gestión cultural. Yo creo que es importante el poshumanismo, quizá ligado a la gestión cultural, nos podría ayudar a pensar qué tipo de proyectos culturales estamos gestionando o estamos tratando de organizar y hasta qué punto esos proyectos culturales siguen montados en una idea de humanismo. ¿Cómo podremos hacer una crítica del poshumanismo a estos proyectos culturales y producir proyectos culturales poshumanos que llevarían otro tipo de éticas, otro tipo de estéticas, etcétera, ¿no? Bueno, eso por ahí, rápido y agradecer de nuevo y bueno, sería todo. No, Gracias. pues gracias a ustedes Gracias. por su generosidad, por la manera tan accesible en que nos colocan sobre la mesa temas tan complejos. Yo creo que los gestores culturales nos quedamos con el apetito de conocer más sobre ese tema, de conocer más sobre ese libro que por favor sería bueno que nos digan dónde se podría adquirir. Y ya coloqué en el chat el programa completo de esta serie organizada por Diálogos de la Gestión Cultural, el ITESO y la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Antes de despedirnos, informarles que la siguiente sesión será dentro de 8 días, el día 12 de agosto, igual a las 19 horas, donde estaremos el doctor Pablo Cabral y un servidor, José Antonio MacGregor, reflexionando sobre el tema territorio y cultura, lo local como refugio. Refugio ante la violencia, la soledad, el aburrimiento, la fragmentación, la desconexión, todo esto de lo que nos han hablado, eh, pues efectivamente nos deja sociedades con humanos muy endebles en múltiples capacidades para crear comunidad, para vivir a plenitud, desde la inclusión, desde la fraternidad, desde la convivencia. Así que los invitamos dentro de 8 días. Muchas gracias, Sergio Cervantes. Gracias, Alfonso Hernández Barba. Gracias, Berta Cervantes. Y a nuestros invitados, el doctor Fabián Jiménez, al doctor León Felipe Barrón, muchísimas gracias. Ha sido una formidable mesa de reflexión. Hasta la próxima.